Y atención Ecuador, Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura, criticó fuertemente la intervención de Daniel Noboa, afirmando que esta terminó sin producir un informe concluyente debido a la falta de veracidad en los datos presentados. Yal subrayó la importancia de la precisión en la información para poder acercarse a la verdad, un aspecto que según él fue notoriamente ausente en la exposición de Noboa. La intervención que buscaba arrojar luz sobre cuestiones críticas del país fracasó en su intento por la carencia de datos verificables y claros, lo que dejó a la ciudadanía sin respuestas concretas. Vamos a ver. Bien, en efecto, como se ha mencionado, nadie razonablemente espera que en 6 meses se resuelvan todos los problemas del país. Por supuesto que no, no es el ejercicio ni la intención afirmar esto, pero hay que saber que todos los candidatos que se presentaron a las elecciones del año pasado sabían que tenían año y medio y ofrecieron una serie de cosas al pueblo ecuatoriano, que no cumplirlo sería un fraude democrático, sabiendo que tenían año y medio y sabiendo que asumían un país en una crisis tremenda. Así que no pueden decir que esto fue una sorpresa, porque si fue una sorpresa entonces no estaban preparados. Y hay que agregar unas cifras más para pasar al tema económico que me referiré rápidamente. También no solamente lo que se ha mencionado, pero fíjense lo que dice la ONU. La tasa de homicidios infantil en el Ecuador aumentó 640% en los últimos 4 años, incluido este año. Esto es una tragedia nacional. El homicidio infantil, esas muertes que a veces se dicen arreglo de cuentas, nos dice el gobierno, entre bandas están matando, y las muertes colaterales de niños, de madres, por favor, creo que ahí falta bastante empatía, que fue un concepto que manejó el presidente y que creo que esa empatía no se refleja en los hechos. Yo creo que el presidente debe hablar para todos, ¿no? Y creo que además debe usar, una vez más digo, la forma que él considere, videos o las que considere, la estética. Pero sobre todo la ética, insisto, no puede cambiar, no puede relativizarse. Y la ética ¿es verdad o no es verdad? ¿Es preciso o no es preciso? Y vamos al tema entonces de la economía. No se refirió a la economía básicamente en nada, no nos dijo si íbamos a crecer o no, porque ya el Fondo Monetario Internacional le dio diciendo, como decimos, que el crecimiento este año será 0.1. ¿Qué es 0? Pues no hay crecimiento. Y no se refirió a eso. Y si no hay crecimiento, no resolverá el tema del empleo. Entonces nos saca una cifra descontextualizada que dice que hay 105,000 nuevos puestos de trabajo. Ahí el presidente o confunde los conceptos o no los conoce o lo hace intencionalmente. Una cosa es la sustitución de empleo, otro es el tema de resolver el empleo adecuado. Entonces, según las cifras oficiales del INE, de diciembre a esta fecha se han perdido 200,000 plazas de empleo adecuado. Y si el presidente dice que ha creado 105,000, hay un déficit, por lo tanto, y hay un decrecimiento del empleo adecuado, como las propias cifras del INEC nos lo están diciendo. Y no nos ha planteado cómo resolver esto. No hay inversión pública, no hay inversión privada y no hay inversión extranjera. Si no crece la economía, entonces no habrá forma de resolver el empleo y el presidente no nos dijo absolutamente nada sobre este tema. Y hay algo que lo refleja de manera elocuente, que es el Plan Anual de Inversiones, el famoso PAI. Ese es un tema fundamental. Apenas el 1% de ejecución de la inversión pública. Esto es una tragedia. No hay inversión en salud, no hay inversión en educación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Observatorio de Política Fiscal, que afirma que hasta el mes de abril apenas el 1% del PAI se había invertido. Por eso no se está resolviendo el tema de seguridad, por eso no se está resolviendo ni el tema del abandono escolar ni el tema de salud, porque no hay esta inversión pública de 1.733 millones de dólares previstos para resolver problemas fundamentales de la ciudadanía. No hay esa inversión, es apenas del 1%. Andrés, que estamos asistiendo justamente a esa dinámica, una campaña adelantada. Mira, me quedo absolutamente preocupado y creo que esto preocupa a la ciudadanía. Nos queda claro luego de escuchar a Esteban que no va a haber inversión pública, que lo del Fondo Monetario es deuda para pagar más deuda. Eso nos ha quedado claro de las expresiones mencionadas. Y mira que lo de México, solo por respeto a nuestros alumnos de Derecho, Ecuador no es que haya ganado, y a mí me da pena lo que le está pasando al nombre del Ecuador en el concierto internacional. Es terrible, ojalá no seamos condenados, ojalá haya una solución de alguna manera. Pero no se puede decir pues que Ecuador le ha ganado a México, cuando Ecuador lo que hizo fue allanarse
Básicamente se allanó al pedido mexicano y por eso la Corte dijo no hace falta que yo ordene lo que ya Ecuador se ha allanado a cumplir. Entonces no podemos, somos abogados. A mí me parece muy válido lo que usted hace, que quisiéramos que el Ecuador no esté en esto, pero tampoco esos llamados para que le castiguen al Ecuador, para que los puertos sean cerrados de esas situaciones. Mira, si quieres hacemos otro programa sobre ese tema. Pues sobre el tema cuando tú quieras, porque hay mucho para hablar ahí. Pero sí quiero hablar sobre el tema de inversión pública porque es dramático. Si queremos resolver los problemas de acceso a derechos, si queremos el problema de empleo, tenemos que tener inversión para que crezca la economía. No podemos crecer a cero, pues. No va a haber solución, va a haber migrantes, somos el primer país migrante. Entonces, ¿qué tenemos en inversión pública? Igual que Lazo prometía y no hacía. Inauguraba postes de luz. ¿Qué tenemos ahora? Que se inauguran puentes Bailey. Mira, yo recuerdo que Tony el Suizo inauguró mucho más puentes Bailey sin manejar las finanzas públicas. Entonces, creo que debemos tener conciencia de que si no hay una real voluntad política de resolver los problemas con inversión pública, que es lo que hay a la mano, debería darse. Entonces, parte de la deuda debería ir pues a resolver los problemas de abandono escolar. Parte de esa deuda debería ir a resolver los problemas de acceso a diálisis, a tener medicamentos en los hospitales. Por supuesto, ahí miramos las prioridades y ahí miramos, no te digo un tema ideológico, tenemos un tema lógico y de empatía que tanto se habló en el discurso. La empatía no debe ser una frase vacía. Parece que esa fue una sugerencia de algún asesor de comunicación. No, la empatía es la capacidad de sentir las necesidades de la gente y tener la voluntad política de resolverlo con las adecuadas prioridades en el manejo de las finanzas públicas, que no existe. Llega a gobernar un país, y esto es algo muy serio, no es un hecho, un tema de frivolidades y de formas y de zapatos. Es un tema muy serio gobernar. Uno llega a resolver problemas y no a descargarse responsabilidades echando la culpa al pasado. Esto se ha hecho demasiado. La gente debe llegar seriamente a resolver problemas con las herramientas que sabe que iba a tener. Porque si llega a decir, ay, me tomé con esta sorpresa, entonces, ¿para qué se metió a resolver problemas tan graves que existen en nuestro país? Esto como punto 1. Como punto 2, hay que recordar también que se retiró a Selec 496 millones de dólares, se lo retiró de su presupuesto a esta empresa pública. Lo hizo Lazo, estoy de acuerdo. Pero resulta que Noboa sigue haciendo lo mismo que Lazo porque este dinero no se ha invertido, justamente por eso tenemos los apagones. Y claro, cuando hay apagones dicen que han abierto las compuertas, han llevado el agua en baldes, etcétera, con estas excusas absurdas que no son serias para el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomarse en serio la palabra empatía. La palabra empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Pero primero hay que tener la capacidad de salir de esos zapatos que solamente reflejan su zona de privilegios. No, hay que ponerse en los zapatos del otro, pero no solamente, sino sentir el dolor de la gente e invertir. Las finanzas públicas, sí, escasas en crisis, pero con la prioridad que el ser humano necesita. Debemos volver a invertir en la gente. Yal también expresó su frustración respecto a la falta de voluntad política para abordar y resolver los problemas públicos de Ecuador. Según él, este es un problema recurrente que impide el avance y la solución de los desafíos que enfrenta la nación. La insistencia en datos imprecisos y la aparente falta de compromiso político reflejan una preocupante desconexión entre los líderes y las necesidades reales del pueblo ecuatoriano. Para Yal, sin un cambio en esta actitud, las soluciones efectivas seguirán siendo una meta muy, pero muy distante. Increíble el criterio de Gustavo Yal. Y es que en verdad tenemos que buscar metas de soluciones a los problemas del Ecuador. Qué bueno con el doctor Gustavo Yal. No se olvide, suscríbase ahora a nuestro canal. El canal de la información.